dice que los que claman a Él les responde, pero también dice su palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Tal vez ahorita vemos calamidad, vemos enfermedad, vemos angustia, nos sentimos angustiados por las situaciones que viven nuestros hermanos, ¿verdad? Nos angustiamos por las situaciones que viven, que están pasando de enfermedad en su salud, en su familia. Pero hoy podemos descansar sabiendo que la perfecta voluntad de Dios se cumple en la vida de cada uno de los que están necesitados, y que nada pasa lejos ni nada pasa porque sí. Todo Dios tiene control y todo hay un propósito en cada situación. Y gracias a Dios por este tiempo. Y gracias a Dios porque hemos podido orar y hemos podido clamar delante de Él. Sé que nuestros hermanos que están también en la transmisión han tenido este tiempo para orar, para clamar juntos delante de la presencia del Señor. Y hoy quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 6, porque así como somos bendecidos al orar, también hay un peligro cuando nosotros no oramos. Y que ese peligro está al acecho. A veces nosotros pensamos que no pasa nada y que pues no sucede algo si un día no oramos, pero la verdad es que suceden muchas cosas y hay muchos peligros cuando nosotros dejamos de orar, y más cuando esto se hace muy recurrente en nuestras vidas. Puedes tal vez un día no tener las ganas de orar. Ojo aquí, hermano, ¿habrá algún día que no tengamos ganas de orar? Sí las hay. Sí las hay, y usted puede decir: y los pastores no tienen ganas de orar. Hay días en los que no tenemos ganas de orar, pero ¿qué cree, hermano? Que tenemos que orar. Porque si nosotros no vencemos esa situación, vamos a estar siendo presa fácil de nuestro enemigo. Y hay peligros cuando nosotros no oramos, así como cuando le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Si tú no te portas bien, va a pasar esto. Si tú no haces lo que te estoy diciendo, y a veces no es porque queremos ser muy autoritarios con nuestros hijos, sino que a veces les decimos las cosas porque sabemos lo que puede pasar, las consecuencias que pueden tener de una mala decisión. Les advertimos, ¿verdad? El Señor también nos advierte a que no dejemos de orar. Mateo 6:6 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso lo dice Mateo 26:41. Y Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién habló esto? Jesucristo mismo. Ahora, de Jesús podemos tener la evidencia y el ejemplo de que se tiene que orar en todo tiempo. Él decía: velad y orad para que no entréis, ¿en qué, hermano? En tentación. Yo sé que los que estamos aquí ya no somos, o ya no tenemos tentaciones, espero, tentaciones como las que marca la palabra del Señor, tentaciones sexuales, tentaciones de robo, tentaciones de... Pero hay muchas tentaciones como que nosotros que las vemos muy, muy graves, ¿verdad? Porque nosotros somos gente que sabe clasificar cosas, ¿no? Y que decimos: hay una mentirita, ¿qué puede pasar con una mentirita? Pero ¿sabe qué, hermano? Esa es una tentación. Porque cuando la persona está constantemente mintiendo, es una tentación que tiene que vencer, ¿verdad? Porque ya es un hábito que está bien formado en ellos, que fueron tentados, se dieron a la tentación y se hizo un hábito en ellos. Entonces, por eso el Señor Jesús decía: para que no entréis en tentación. Y Él no está clasificando pecados, Él no está clasificando tentaciones, Él está hablando de todas las cosas que nosotros podemos hacer mal. Él les está diciendo como tentaciones. Por eso Él decía: velad y orad. Ahora, Él les decía, el Señor Jesús fue un ejemplo claro de que tenemos una inspiración a nuestra vida, de que tenemos que orar. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido testigos de caídas espirituales de hombres y mujeres que tenían un futuro glorioso en el Señor, en el camino de Dios, sirviendo al Señor, pero cuando caen en pecado, cuando caen en tentaciones,
¿Sabe por qué fue, hermano? ¿Por qué cree que habrá sido eso? ¿Qué habrá dado pie a esa caída? Un descuido espiritual, pero la dio también la falta de oración. Cuando tú estás en constante oración, estás produciendo en tu vida una comunión con Dios, y esa comunión con Dios, con el Padre, te va a ayudar a ser fuerte en los momentos difíciles, te va a ayudar a resistir las tentaciones. Ojo, hermano, no quiere decir que cuando estamos orando ya no van a venir tentaciones. Sí nos van a venir tentaciones. Sí va a venir el pecado a tocar nuestra puerta. Sí van a venir esas cosas de la carne que a veces quieren hacernos flaquear y nos quieren ver caer. Pero cuando tú estás en constante comunión con Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que te está sosteniendo, y Él es el que te redarguye y el que te habla al corazón y te dice que no vayas por ahí. Pero cuando tú dejas de orar, es cuando entonces el cristiano puede caer en las tentaciones. Hay gente, hay hombres de Dios muy usados por Dios, y algunos de ellos muy conocidos, pero cuando se les pregunta por qué fue su caída, cómo empezó esa caída, ellos llegan a decir: porque yo me descuidé en mi vida de oración. Porque todos los que estamos aquí, hermano, no podemos pasar nuestro tiempo orando un día sí, un día no. Tenemos que orar constantemente para no ceder a las tentaciones. Cuando la oración es algo esencial en nuestra vida, lo primero que perdemos es nuestra comunión con Dios, es estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros no tenemos ese tiempo de oración, nos puede pasar lo que el hermano hace un tiempo nos predicaba, ¿verdad? Estar solamente dependiendo de las experiencias de otros. Y él algo nos hablaba muy claro, que si usted lo entendió, y tal vez algunos ni lo entendieron, no lo entendieron al momento, pero él estaba diciendo: a veces Dios se mueve en medio de nosotros porque alguien más ya peleó para que la presencia de Dios fluya sobre nuestras vidas. Pero, hermano, nosotros no podemos depender de la experiencia de otro. Es como, ¿cuántos de los que estamos aquí ya se han subido o se subieron en su momento, porque ya no está, ¿verdad?, a la montaña rusa? ¿Alguien? ¿No? Yo sí. Y me subí 2 veces, el mismo día. Y se siente, sacas toda la adrenalina que traes, sacas todo el estrés. Y aquí no les vamos a decir: ay, no se siente nada, porque nosotras sí gritamos, ¿verdad, hermana? ¿Verdad que sí? Y somos bien gritonas y gritamos bien fuerte, porque la sensación de la caída es muy fuerte. Pero eso te lo podemos nosotros contar y te podemos decir que se sintió, que sentimos. Pero alguien que no se ha subido, pues no puede experimentar lo que yo sentí, ¿verdad, hermano? No va a sentir lo que yo sentía al subirme ahí. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos esa vida de oración. Cuando tú estás en comunión con Dios y Dios te toca con su presencia, tú no puedes ir a veces somos cristianos que queremos colgarnos de las experiencias de otros, y he conocido a cristianos que dicen: es que él ya tiene la llenura del Espíritu Santo, pues me le pego a ver si se me pasa tantito. Pero ese no es como la varicela, ¿verdad?, que se te va a pegar. No, tú tienes que vivir la experiencia. Tú tienes que tener tus propias experiencias con Dios, esa intimidad con Él cuando estás orando. Y cuando tú dejas de hacerlo, simplemente el Señor respeta tus decisiones, pero poco a poco, si tú dejas por mucho tiempo la oración y se te hace una costumbre no orar, ¿sabes qué va a pasar, hermano? El Espíritu de Dios se va a empezar a apartar de ti. Y tengamos mucho cuidado con ello. Porque si nosotros en un momento estuvimos con el fuego del Espíritu de Dios sobre nuestra vida y dejamos de orar porque nos confiamos, escuche bien, nos confiamos, dijimos: ay, pues al fin que el Señor está conmigo y Él me respalda y Él ha prometido que estaría conmigo todos los días. Eso sí es cierto, pero también depende de ti tener una relación con Él. Y cuando tú te confías,
porque ya una vez lo experimentaste y dejas de tener esa comunión con Dios, el Espíritu Santo simplemente va a quedar en un estado, o vas a tener al Espíritu de Dios, sí, la experiencia de que una vez hablaste lenguas y fuiste lleno de su presencia, pero no va a ser una constante comunión con Él. Entonces necesitamos nosotros no tener una vida superficial de oración, sino que nuestra vida de oración sea una realidad en nuestra vida. Y cuando nosotros dejamos de orar, hermano, va a pasar algo más. Nuestro servicio a Dios se va a empezar a hacer una carga para nuestras vidas. Por eso es que a veces vemos a muchos cristianos que cuando empiezan con tanto amor, sirviéndole a Dios de todo corazón, no se les hace difícil venir y hacer algo, no se les hace pesado dar de su economía, no se les hace difícil a pasar en el momento, ¿verdad? No se les hace difícil porque están en constante comunión. Ojo, hermanos, aquellos que estamos en comunión, que estamos en oración con Dios, estamos listos para servir en cualquier momento, ¿verdad que sí, hermano? Así que si un minuto antes me dicen, hermano, le toca orar, usted no va a decir, hermano, déjeme prepararme, déjeme hacer algo porque necesito estar en comunión antes con Dios. No, se supone que tú estás en comunión con Dios y estás listo para servir. Pero cuando tú le dices a alguien, ay, déjame prepararme o avíseme antes, que en este lugar no sucede, en otros lados sí, lo he escuchado. Dicen, ay, avísame con un mes de anticipación. ¿Por qué? Porque no hay una preparación, porque el servicio se les está haciendo una carga dura, una carga pesada. Pero eso pasa cuando nosotros dejamos de orar. Viene un agotamiento. Todo se te hace difícil. Ay, hoy es jueves, otra vez culto. A veces nos parecemos a los niños, ¿verdad? Y los niños porque pues los entendemos, ¿verdad? Quieren estar en el juego todo el tiempo, quieren jugar, quieren hacer lo que les divierte a ellos. Pero cuando les decimos a los niños, hoy es culto, ¿otra vez? ¿Los ha escuchado a ellos? ¿Verdad? Que sí, algunos niños se expresan así, ¿verdad? Pero hay otros niños que te dicen, ¿y hoy va a haber culto? Ah, sí, es que yo quiero ir, ¿no? ¿De quiénes seremos nosotros? De aquellos que decimos, hoy es culto, hoy me toca ir a la casa de Dios. Pero eso sucede cuando nuestra vida está muy conectada en oración con el Señor. Si tú dejas de orar, vas a empezar a cargarte, te vas a empezar a debilitar, todo se te va a hacer una carga, hasta aún venir y hacer algo en la casa de Dios se te va a hacer muy, muy, muy pesado. ¿Por qué? Porque descuidaste la oración con Dios. ¿Se acuerda que hemos cantado, y creo que esto lo sabemos nosotros de memoria, un canto que nos ha ministrado mucho por mucho tiempo? La oración es alimento. En la tarde tuvimos que ir a hacer otras cosas y cuando nos fuimos yo no me dio tiempo de comer, y cuando llegamos allá yo llegué así temblando. Tuve que comer algo porque me sentía débil, porque no había comido, aunque había desayunado en la mañana, había almorzado, pero no había hecho mi segunda comida y yo ya me sentía mal. Dije, a ver, ¿a qué horas me desmayo aquí? Tuve que comer algo. Lo mismo pasa cuando nosotros dejamos de orar. Nos empezamos a debilitar. Y a lo mejor te decía, a veces ni nos damos cuenta. Cuando tú estás bien habituado a la oración y un día no oras por cualquier situación, no oraste, te sientes mal, sientes que te faltó algo, pero cuando al segundo día no lo vuelves a hacer, ya hasta nos da igual, ¿no? Ya hasta decimos, ay, bueno, ya mañana me repongo, mañana sí. Y así a veces es el cristiano, mañana y pasan los mañanas y no se reactiva esa oración. La oración es nuestro alimento. La oración y la palabra van muy de la mano. Cuando tú oras y lees la palabra de Dios, el Señor te habla y te da la palabra que tú necesitas ese día. No que nadie te la va a dar, no que nadie más te la pueda dar. Alguien te la puede dar, pero qué mejor es cuando tú la recibes en tus tiempos de oración.
Cuando tú abres la palabra de Dios y ves la palabra que tú estabas necesitando escuchar o leer en ese momento. Entonces, por eso es que nosotros no podemos dejar de orar en ningún momento, porque si no, hermano, la oración la falta de oración va a hacer que nuestros corazones, aparte de que se dan a las tentaciones, nos van a conducir a una vida de pecado. Qué terrible es ver en esos tiempos cristianos, hijos de Dios, que todavía tienen pensamientos o conductas pecaminosas. ¿Por qué? Porque no han matado esos pecados con la oración, porque no los hemos derribado a través de la oración. Acuérdense que el Señor Jesús decía, hablando de los demonios, ¿verdad? Cuando tuvo que expulsar un demonio, Él le dijo a sus discípulos: este género no sale sino con oración y ayuno. Y a veces, hermano, hay hábitos en nosotros, hay situaciones en nuestras vidas que Dios las puede sacar de un momento a otro con el poder de su palabra, pero hay cosas que tienen que ser derribadas desde raíz con ayuno y oración. Y si tú no lo estás haciendo, si no lo estamos haciendo, puede que un día, a lo mejor el día que oraste, no se te vino ese pensamiento, no tuviste un pensamiento de pecado, pero cuando tú te descuidas un día, el enemigo está listo para venir y sembrar nuevamente eso. Y de ti depende si derribas todo ello a través de la oración. Cristo dijo que a través de la oración nos libraría de las tentaciones. Y yo le decía que un ejemplo de ello es el mismo Señor Jesús. Cuando vemos a Jesucristo en el desierto, después de haber ayunado y orado por 40 días, salió un hombre victorioso, ¿verdad? Salió Jesús declarando su victoria, y salió Jesús diciendo: ya nadie me va a hacer frente, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo primero que le apareció? El mismo Satanás. ¿Cuántas veces lo tentó? 3 veces. Pero es glorioso ver que las 3 veces que vino el enemigo a tentarlo, las 3 veces Jesús tuvo palabra para derribar esas tentaciones. Porque acuérdense, y no digamos como otros dicen: pues es que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, era el Hijo de Dios, pero se había hecho carne para sufrir las mismas tentaciones que usted y yo tenemos. Así que cuando nosotros tenemos tentaciones, hermano, no diga: es que qué pecado tan terrible y me siento avergonzado delante de Dios. No, hermano, Dios sabe nuestras tentaciones y Él nos comprende, pero también quiere ayudarnos, y Él nos ayuda cuando nosotros estamos en comunión con Él. Entonces, por eso no podemos pasar por alto la oración y el ayuno en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos de orar, empezamos a experimentar esa falta de fortaleza en nuestra vida, un vacío en nuestro corazón. Hay intranquilidad, hay inseguridad, estamos propensos al pecado, estamos en situaciones de riesgo. Y cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones, necesitamos urgentemente volver a la cruz y ponernos a cuentas con Dios y tomar nuestros hábitos de oración. El apóstol Pablo les escribe a los Gálatas en capítulo 3, verso 3, les dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. ¿Sabe por qué se los decía? Porque los Gálatas eran hombres que en su momento, como todo cristiano, cuando camina en su primer amor con Dios, empieza a hacer las obras del Espíritu. Pero cuando se descuidan, empiezan a darle libertad a la carne. Por eso el apóstol les predica, les dice: eres tan necio, eres, como nosotros diríamos ahora, ¿verdad? Eres tan tonto que empezando bien, empezando espiritual, vas a volver a caer en los deseos de la carne. No podemos creer nosotros de un cristiano que tenga 2 años, 3 años en el cristianismo. No estoy hablando de 10 o de 20 años. Estoy hablando de 1 año, 2 años que está caminando con Dios y que en su primer amor trataba de ser íntegro delante de Dios. Trataba de buscar a Dios, buscar su rostro. Estaba metiéndose en oración, pero cuando descuidó esa oración, descuidó su vida espiritual, como decían hace un rato,
empezaron a volver a guiarse por las obras de la carne. Y eso nos parece injusto, ¿verdad? Eso nos parece poco creíble, pero lo es cuando el cristiano no está en constante oración. Pero eso es cuando nosotros dejamos de orar. Esos son los peligros que nosotros tenemos cuando no estamos orando. Pero cuando nosotros tenemos una vida de oración, hermano, tenemos todo lo contrario a lo que ya hemos hablado. Tenemos fortaleza en nuestra vida. Tenemos el poder para resistir al diablo y este va a huir de nosotros. Tenemos la paz y la tranquilidad de que aunque las cosas estén mal en nosotros o en nuestra familia o en nuestra vida, Dios está cumpliendo su perfecta voluntad, como lo cantábamos hace un rato. Gálatas 5 del 13 al 15 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice ahí? No dice vayas con su pastor y dígale que ore por usted, ¿verdad que no? Dice haga oración. ¿Quién tiene que hacer la oración? Nosotros. No es malo, ojo hermano, no me malentienda, no es malo que nosotros pidamos oración, porque a veces necesitamos el sentirnos acompañados, el sentirnos cobijados con la oración de los demás. Pero al primero que tenemos que correr es a Dios. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando nosotros tenemos una vida de oración, hermano, así como el Señor Jesús que pasó por tentaciones, nosotros vamos a estar firmes, fortalecidos para decirle no al pecado, para estar firmes en el llamado que Dios nos ha hecho. La oración es como el aire que respiramos. Hoy con esta situación de esta enfermedad que está atacando y que está volviendo a resurgir con, algunos dicen que con más fuerza, pero nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y si algunos de nuestros hermanos están en esta situación, viviendo estos momentos difíciles, Dios sabe por qué les está permitiendo pasar esto. Pero yo creo, hermano, que aún en medio de esos momentos, Dios va a mostrar su poder y su gloria sobre la vida de nuestros hermanos. Los enfermos de COVID llega un momento en que ya no pueden respirar por su propia cuenta. Necesitan de un tanque de oxígeno, necesitan de un respirador. ¿Qué pasa cuando un cristiano deja de orar? Va a necesitar de las oraciones de otros, va a estar dependiendo de otros. Bueno, Dios quiere que seas tú mismo quien estés respirando, quien estés siendo fortalecido por tu vida de oración, por tu constante comunión con Dios. Entonces la oración es algo de suma importancia en nuestra vida. No lo podemos dejar como en segundo lugar, como en segundo plano en nuestra vida. A veces decimos: es que tenemos tantos quehaceres, tenemos tantas cosas que hacer que no me da el tiempo para orar. Pero tenemos que tomarnos y hacernos este tiempo para estar en comunión con Él. El apóstol Pablo escribe en una oración que ahorita vamos a leer. Él oraba para que la iglesia tuviese discernimiento, sabiduría, para que el poder de Dios se manifestara en ello. ¿Sabe, hermano? Ahora los pastores, la gente, el ministerio de oración, la gente que está en comunión con Dios, estamos pidiendo a Dios, y una de esas oraciones fue precisamente hoy, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo crezca en sabiduría y en gracia, que tengamos la revelación del Espíritu Santo, de tener esa comunión íntima con Él a través de la oración. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1 del versículo 15 al 19, y con esto voy a terminar. Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El apóstol Pablo, en pocas palabras, estaba pidiendo a Dios que les fuese revelado a los cristianos de ese tiempo la importancia de tener comunión con Dios y de estar firmes en el camino de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque un cristiano que tiene comunión con Dios, que tiene revelación del Espíritu Santo, revelación de su presencia, hermano, no va a ser presa fácil del enemigo. Va a poder estar firme ante todo ataque, ante toda tentación, ante todo agotamiento, ante toda falta de fuerza en nuestra vida. Va a estar firme. Pero necesitamos nosotros cultivar nuestra vida de oración día con día. La hermana Pati hace 8 días nos hablaba de el poder de la oración, y creo que eso todos lo sabemos, pero ¿cuánto tiempo estamos tomando nosotros para orar? ¿Cuánto tiempo nosotros estamos siendo fortalecidos en la oración? No solamente oramos en el templo, tenemos que orar en nuestras casas, tenemos que venir y tomar ese tiempo de oración. Yo sé que algunos podrán decir, es que en mi casa no puedo orar porque hay muchas distracciones. Hay un cuarto de oración aquí. No se hizo un cuarto de oración para que se vea bonito y para que la iglesia diga, tenemos un cuarto de oración. Que solamente lo digamos. Porque tal vez ahorita podemos decir, tenemos un cuarto de oración que muy pocos lo usan. Sino que podamos decir, tenemos un cuarto de oración en el templo donde se nos están requiriendo más tiempos porque la gente no deja de venir a orar. Tenemos que estar firmes en nuestra oración, hermano. Yo me quedo con las palabras del Señor Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. En estos últimos tiempos, en estos tiempos de peligro, las tentaciones se hacen muy fuertes. Y mi esposo nos hablaba el día martes que estos meses son muy complicados, son muy difíciles, donde estamos siendo atacados no solamente físicamente, sino espiritualmente y aún en nuestras emociones. ¿Cómo vamos a poder resistir ante todos esos ataques? A través de la oración. Solamente, no hay otra. Muchas veces queremos resolverlo todo con una consejería, con una plática, con unos momentos en el culto, cuando tenemos que resolver todas esas situaciones espirituales a través de la oración. Así que en esta noche, hermano, quedémonos con la palabra del Señor Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Va a ser difíciles los tiempos, sí, pero con la ayuda del Señor vamos a poder estar firmes en todo momento. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde estamos? Y solamente nosotros sabemos, usted y yo sabemos cuánto tiempo estamos orando, cuáles son nuestros momentos de oración con Dios, cuáles son nuestros momentos en que nos comunicamos con Él y de dónde viene nuestra fuerza. Y también nosotros sabemos de dónde somos más atacados. Y decirle al Señor: Señor, ayúdanos para poder resistir estos días y todos los días hasta que tú vengas, y estar firmes en todo tiempo manteniendo nuestra comunión contigo. Señor Jesús, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, por esos momentos que tú nos das en tu casa. Gracias, Señor, porque hemos orado, hemos podido interceder delante de ti. Y qué agradable, Señor, el poder estar en esos momentos de oración, porque en esos momentos nuestra vida se ve fortalecida, nos sentimos abrigados, Señor, nos sentimos refugiados en tu presencia cuando hemos clamado a ti, Señor. Y yo te doy gracias porque tu palabra dice que tu oído siempre está atento a la voz de nuestra súplica.
Y yo creo, Señor, que cada vez que nosotros nos acercamos a ti en oración, tú oyes nuestra oración, Padre. Señor, míranos en esta noche y mira, Señor, en cada uno de nosotros. Cuánto tiempo, Señor, estamos teniendo nosotros en oración. Cuánto tiempo estamos tomando, orando diariamente, Señor. Si no lo hemos hecho, Padre, ayúdanos para que podamos, Señor, activar esos momentos de oración contigo. Para que no dejemos pasar un día sin estar en comunión contigo. Para que, Señor, seamos fortalecidos a través de la oración. Así como cada día, Señor, podemos despertarnos y empezar a tener nuestras actividades, respirar por nuestra propia cuenta, movernos porque tú has sido bueno con nosotros. Así, de esa manera, Señor, sea la oración en nuestra vida, que sea tan indispensable en nosotros, Señor, que sea nuestro alimento diario, Padre. Por favor, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, a los que están en sus hogares, Señor, que también podamos tomar esos momentos de oración, Señor, diaria delante de ti, Padre. Porque queremos estar firmes cuando la tentación venga. Queremos resistir, Señor, al enemigo y que éste pueda salir huyendo de nosotros. Pero todo esto se logra, Señor, a través de la oración, a través de nuestra comunión contigo, a través de la lectura de tu palabra, a través, Señor, de la intimidad que tenemos contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, que podamos, Señor, experimentar cada uno de nosotros esa vida de oración, Señor. Y que no tengamos que ser oidores de aquellos que están orando y recibiendo palabra tuya, Señor, sino que nosotros mismos tengamos, Señor Jesús, nuestras propias experiencias contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque sé que tú nos ayudarás, Señor, en todo tiempo. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios porque Él es bueno y porque sé que Él nos va a ayudar a tomar esa firmeza y ese valor para estar orando cada día. Tomar esos tiempos de estar en intimidad con el Señor. Damos gracias a Dios por este momento, hermanos. Queremos cerrar la transmisión. Queremos decirle a nuestros hermanos y a los que estamos aquí que si usted va a venir a las reuniones presenciales, mándenos un mensajito para que empiecen a apartar sus lugares y no se queden fuera. Por favor, háganlo con tiempo, no esperen hasta que sean las 12:09 de la noche o 7 de la noche. Hágalo desde antes o no lo haga desde viernes tarde. Empiece a hacerlo desde ahora para que se pueda tomar ese tiempo y esos ajustes que se necesitan para tener todos nuestro lugar seguro en las reuniones presenciales. Solamente serán el día domingo por esta ocasión. Sábado no tendremos servicio, solamente el día domingo a las 9:12 de la tarde. Así que con más insistencia les decimos, aparten su lugar desde ya, porque se nos van a llenar los cultos y no queremos que usted se pierda la bendición de estar en la casa del Señor. Dios les bendiga, hermanos.